Hola, profe. Genial. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Algo? Hola, profe, ¿me escucha? Sí, fuerte y claro. Bien, es que a veces tengo problemas con el audio. Yo le quería consultar sobre el trabajo final. De hecho, le quería mostrar unas cosas. Perfecto. Tengo- Deja habilitar la opción para que puedan compartir. Ya, sí. Listo. La idea central de todas las actividades que quedan, chicos, ahora en adelante es utilizar las dudas para el trabajo final. Este tipo de instancias tienes que aprovecharlos, preguntar, ver con la estructura, todas las dudas que puedan surgir, porque hay harta gente que me está escribiendo que se quiere juntar conmigo. Pero hay muchas dudas que son comunes, entonces es importante utilizar las instancias en las cuales estén todos, ¿cierto? Para que puedan ir preguntando y pues no tengo ningún problema en ir respondiendo. Pero si ya fuera de eso, por supuesto, necesitan tiempo conmigo, no hay problema. Pero primero es aprovechar las instancias oficiales también para poder preguntar, porque bueno, han tenido todo el semestre para esto. Dicho eso, entonces, Estefanía, eras tú la que querías mostrar, ¿cierto? Sí, Ya, comparto, no hay problema. em, a ver, es que no suelo no suelo usar Zoom. Creo que es acá. Espérame un segundo. En la parte de abajo, donde tú aparece detener video, seguridad, participantes, chat, y al lado hay un botón verde que dice compartir pantalla. Si están viendo tu pantalla, dice intento uno, intento 2, intento 3. Me imagino que de aquí al veintitanto van a haber como 100 intentos. Un segundito. Comparte nomás, me estoy viendo. Ya, estoy viendo unos modelos ahí. Ya, ahí dice resumen de modelos. Ya. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Tenía me estás escuchando? Yo no te escucho a ti. Estefanía, yo no te escucho. No sé si a lo mejor estás hablando y no te das cuenta, pero estás en silencio. Profe, estuve hablando todo el rato y pensé que me escuchaba. Por eso te decía que no te escuchaba. Dime. Yo le escuché que me escuchaba. Pucha, ya. Voy de nuevo. Ya, le decía que mi primera duda era sobre que la encuesta em, era súper larga, eran muchos datos y ¿De yo qué la estamos, acoté. o sea, de qué encuesta estamos hablando? No tengo idea de lo que Ah, estás claro, hablando. le comentaba que encontró una base de datos de una encuesta sobre el precio de la mano de obra ¿Ya? y era una encuesta que también la descargué. eh, ¿De dónde? ¿Qué considera? ¿Qué país? Etcétera. de la página que usted nos dijo, creo que era INE. ¿Ya? De hecho, este es el formulario. Mi duda era que primero acoté los resultados. Esta era la encuesta. Ah, te lo descargaste del link, ¿ya? Entiendo. Sí,
y tenía muchos datos, demasiados. Acá está Claro, la sí, base de eso datos. suele pasar. Y yo acoté eso a 50 muestras con las variables también acoté las variables porque eran muchas y no las entendía todas, sexo, Ya, grupo, ocupación, eh, remuneraciones ordinarias y remuneraciones extras. ya. Y con eso para identificar el costo de la mano de obra. ¿No hay problema si yo modifiqué como la base de datos para estimar esto? No, pero lo que está raro es que tú quieres pronosticar mano de obra en función de qué. El costo de la hora, a ver, déjame, que acá está el título. El costo de la mano de obra por hora, si no me equivoco. Me estaba costando un poco interpretar la información. Mm, a ver, prueba tu variable. Esta es la variable que elegí para i, pero no sé si es que estoy haciendo como algo nada que ver, quizás. O sea, lo primero que nada es que yo te preguntaría que de dónde se te ocurrió que se podía medir de esa forma. No sabría. Es que por eso es que, mira, ya, tú encontraste una base de datos asociada a mano de obra, ¿cierto? Entonces, ¿qué tendría que hacer uno cuando quiera hacer una investigación? O un proyecto, o una asesoría, o como quiera, lo que sea, digamos. A ver, tú quieres pronosticar costo de mano de obra, ¿cierto? Sí, o sea, se me ocurrió esa variable porque encontré que podría ser la más amplia. Lo que tú quieres hacer es, eh, lo que tú estás haciendo es analizar determinantes de mano de obra. Eso es lo que estás haciendo. Es que lo que tú tienes que hacer es lo siguiente, mira. Porque yo te hago la primera pregunta, ¿y cómo sabes tú que eso se mide a ese lado? Porque de hecho no es ni intuitivo, ¿Cómo? porque lo que tú estás haciendo ahí es medir costo de mano de obra en función de la remuneración. O sea que estás haciendo que remuneración sea tu variable independiente. O sea, lo que estás diciendo es que a mayor remuneración, mayor es la mano de obra o menor es la mano de obra. Pero si la remuneración es salario, el costo de la mano de obra debería depender, por ejemplo, de la estructura de pago, debería depender de la habilidad de la persona, de los años de estudios, del género, debería depender. Eso debería analizar cuánto le paga a una persona, po. Mm, Mira, lo que se hace, te voy a compartir pantalla y ahora. ya. Profe, antes de que comparta Dime. pantalla, le quería consultar. ¿Le, ¿Le puedo mostrar otra, otro caso que estaba analizando también? Sí, también no hay problema. No sé si todavía se está viendo mi pantalla. Sí, sí, estoy viendo. Dice Ah, ya. descriptor Excel. Solución. Creo que era el 2. Lo que pasa Esta es es que, otra. ya, salario por hora. Ah, Sí, perfecto. Años de educación. Este tiene harto más sentido. le quería preguntar porque encontré esta base de datos de un libro que era un ejercicio de econometría, de hecho, y creo que tengo un retorno extraño, mi voz, me No, no hay desconcentra. problema. Sale nomás, te escucho bien. El R cuadrado ajustado me daba muy bajo. No, pero eso no es algo malo. Lo que pasa es que cuando tú analizas data real, te encuentras con R cuadrados muy chiquititos. De hecho, los economistas sabemos que hay modelos que tienen R cuadrado pequeño, y de hecho si el R cuadrado es grande, tú dudas más de un R cuadrado grande que de un R cuadrado pequeño.
Eso es porque cuando tú trabajas en ciertas áreas del conocimiento, por ejemplo, yo trabajo en innovación, en un poco de finanzas corporativas, yo sé que hay cuadrados muy chiquititos. Ahora, respecto a la utilización de una base de datos de un libro, a mí no me genera ningún tipo de problema, ¿ya? Ya. Lo que sí, eso te coloca un poco más de complejidad porque si tú me dices, porque tienes que colocarlo de todas formas, que la base de datos de un libro, o sea, yo sé que si está en el libro está hecho, ¿ya? Eh, no vi el ejercicio en sí, encontré la base y las descripciones de cada... De hecho, también acoté las variables porque eran veintitantas. Mm, que Y tú yo utilices un elegí libro, a mí no me, algunas. digo, como te digo, no me afecta en nada que utilices el libro. Ahora, lo que tú quieres hacer es analizar salario por hora, ¿cierto? Sí, Entonces, lo que tú tienes que buscar es básicamente salario por hora. Mira, hay calidad de estudio. Yo estoy buscando aquí en... ¿está mostrando, profe? No, mira, ahora lo voy a mostrar yo. Ya. Lo que pasa es que cuando ustedes se colocan a hacer una asesoría o algún tipo de estudio, tú tienes que dar sustento a la literatura, porque, o sea, no es que aquí se te ocurra esto. Entonces tú dices, por ejemplo, colocas salario por hora, el impacto mínimo del salario por hora. Busquemos qué será. Eh, Análisis cualitativo, salario por hora en España. Mira, interesante. Discriminación salarial por género, desde Chile. Ah, perfecto. El impacto. Determinante de diferencia salarial por género. Mira, lo que más se estudia es diferencia de género. Y tú tienes la variable de género, puedes hablar bastante de esto. Sí, de hecho tengo como hombre o mujer, 0 y Es 1. que eso es como lo que es, en definitiva es más hot como tema, pues. O sea, tú le habláis de diferencia de género y todos como, oh, diferencia de género. Y a veces no es ni diferente la cuestión. Pero como que el tema en sí es como que llama más la atención. Siempre cuando habláis de diferencia de género, llama mucho más la atención. Entonces, fíjate, acá tienes diferentes variables que vas a utilizar y acá tienes un modelo. Resultado, esto estima por máxima verosimilitud. ¿Viste? Entonces, aquí voy que aquí tienes estudios donde tú puedes ver cómo el sustento teórico de tus variables, por qué es importante analizar tu tema, qué han encontrado otros estudios, el resultado que tú encontraste está en línea con la literatura, qué variables utilizaste, esas variables las utilizó alguien más, eres la primera. No, pues imposible, son fenómenos súper estudiados. Rodrigo, ¿tienes alguna duda? Yo no, profesor. Disculpe. Es que sí, sí, no hay problema, me estaba escuchando con él. Entonces tú tienes que ese día defender tu trabajo con literatura. Así se defiende, al que tú hagas una asesoría, lo que sea. Entonces, a mí me llama mucho la atención que ustedes no sepan buscar literatura porque siempre todo se sustenta en la literatura. Mucha gente dice, pero ¿qué profe? Yo no quiero hacer investigación. ¿Y qué tiene que ver hacer investigación? Un reporte técnico, una asesoría, una empresa consultora, todos ellos tienen que tener literatura. Lo primero que tú les preguntas es, ya te van a dar una mejora en tu proceso productivo. ¿Y eso se te ocurre a ti? No. ¿Quién más lo ha hecho? ¿Qué resultados llegaron? ¿Qué análisis adicionales hiciste? Son preguntas típicas. ¿Por qué es importante lo que me queréis vender? Entonces tú, por ejemplo, vas a decir que la diferencia salarial se ha estudiado y que, por ejemplo, tal estudio encontró tal diferencia, este otro país encontró tal diferencia, se define la diferencia existente cómo, se utilizan variables que hacen usar literatura, esto es importante estudiarlo porque, y así, pues. Los resultados que nosotros encontramos son interesantes, son nuevos, son iguales, parecidos, distintos a lo que hay. Eso es lo que tienen que hacer, independiente de que quizás lo vean como más como investigación. Chicos, esto es un trabajo, cualquier ingeniero tiene que ser capaz de hacerlo. No es nada del otro mundo. Buscar un problema, resolverlo y tener un sustento, por supuesto, teórico. No tienen que pensar que es como el profe nos está llevando para literatura, para investigación. No, da lo mismo. En la asesoría se hace lo mismo. Lo primero que hace el asesor es llegar con el cuento, te voy a vender tal cosa. Esto también se ha hecho en otros lados, los resultados también han sido parecidos como esto, lo que te propongo es este tipo de ganancias, ya hicimos los modelos, nos dimos cuenta, utilizamos tales modelos que están validados en la literatura porque lo han utilizado tales personas, consideramos tales variables que ya han sido estudiadas en la literatura, entonces te vengo a vender esto. Eso se hace. Lo que yo les estoy pidiendo, mira, es un paper típico.
Tienes un título, el impacto del salario mínimo, tienes una pequeña introducción porque es importante, revisión de literatura, qué más han encontrado, los datos, la misma estructura que yo les di a ustedes. El método científico, eso es. Un par de datos, aquí el modelo, mira, esto ustedes también tienen que tenerlo. ¿Qué modelo utilizaron? Regresión, ya plantea el modelo. Estos tienen diferentes especificaciones porque son variables temporales, Profe, diga. ahí cuando se plantea el modelo tenía otra duda. Hay que elegir cómo lo planteo con todas las variables que eh, tengo o Tienes que identifico si plantear hay los una... diferentes modelos que tú vas a reportar en las tablas. Si tú hiciste 4 análisis, tienes que plantear los 4 modelos. Modelo 1, modelo 2, modelo 3, modelo 4. Cada uno de Ah, ellos. entiendo. Si tienes 100 variables, bueno, coloca, de hecho a veces se coloca como una variable que tú colocas X. Ya, X general. ¿Qué es lo que se entiende como X general? Entonces, X general se entienden como todas las variables de control del modelo. Para más detalles, ver apéndices. Entonces, eh, eso es lo que yo busco con este trabajo, porque ustedes busquen literatura, que lean un poco, tampoco les pedí tanto. Les pedí 10 referencias, tampoco es tanto. No les dije nada respecto de qué tema puntual ustedes eligen. Solamente preocúpate que la revista sea buena. Y eso es sí o sí que va a ser una lectura en inglés. Pero tienen que leer del tema, tienen que entender de ese tema. Y por ejemplo, en el caso de Stephanie, te preguntaría, ¿y por qué es importante estudiar la diferencia salarial? La verdad es que me interesaba por el tema de género, pero personalmente, Ah, pero o sea, por eso. Fue no, sí, como, también puede ser. Pues, esa es la motivación. O sea, a mí me interesa estudiar diferencia salarial, pues considero que es un tema importante, dado que han personas, ha sido muy estudiado de literatura, por ejemplo, tal y tal persona, hizo es tal que, estudio, profe, encontró tales resultados. Eso me motivó a que yo buscara data en Chile y hice el trabajo. Pero es profe, algo científico. lo que me ha costado más es encontrar bases de datos. Por eso estoy Mira, como, yo creo que si ya encontraste la base de tu libro, yo digo, no hay ningún problema, utiliza eso, ahora preocúpate de que el trabajo quede redondito. ah, sí, de hecho estaba entrando a WOS por la biblioteca de la U para encontrar información, pero encontré varios como papers, libros o revistas, pero claro, eso era lo que más me preocupaba, preguntarle si esa base de datos podía servir para empezar desde eso a buscar más Sí, información. sí, de hecho tú tenés como el trabajo más armado porque tenés la base de datos, tenés los modelos, tienes la salida, interpreta correctamente. Lo único que te queda es buscar la literatura, otros estudios parecidos, por supuesto que sean revistas WOS, calidad Q1, Q2, porque significa que son buenos, leerlos y comenzar a armar el trabajo, porque tampoco te queda tanto. O sea, que tampoco queda tanto tiempo, pero eso es lo que tienen que hacer. Ya, profe, ahí entiendo un poco mejor. Muchas gracias. Ahora, la parte positiva para ustedes, positiva, es que van a tener que entregar un video. O sea, no van a estar expuestos a que yo les pregunte. ¿Se dieron cuenta de eso? No, no lo había pensado en realidad, profe. Que yo te pregunte es bastante más terrorífico que a que mandes un video y que tú puedas decir lo que tú quieras, nomás, tú redondito. Imagínate ahora, yo te pregunté 3 cosas, como 2 o 3 cosas, y no respondiste ninguna. Entonces, no, en la vida real van a tener que defenderse ustedes, pero aquí, como obviamente el tiempo es más acotado, dije, bueno, que me entreguen un video. Estefanía, que estés más clara con lo que has hecho y con lo que tienes que hacer. Sí, sí, mi mayor preocupación era si estaba bien esa base de datos. O sea, me recomienda que use más el segundo modelo o sea, el segundo intento que le mostré. Sí, porque el primer intento estáis planteando al revés. De hecho, las ecuaciones se podría hacer, pero lo estoy planteando mal. Porque estás Ah, ya. diciendo que el costo de la mano de obra, que de hecho si uno analiza más económicamente, el costo de la mano de obra tendría que ver más con los costos de la empresa que con el salario que recibe la persona. Así que como que no tiene punta ni pega. Sí, perfecto. Por eso es que mejor el segundo intento. Oye, ¿y los demás cómo van con sus trabajos? Profe, yo quería
respaldar algo que dijo mi compañera, que a nosotros lo que más nos ha costado ha sido encontrar las bases de datos o encontrar la información para armar una. Pueden utilizar datos de Eh, donde sea. O sea, incluso de libros también se puede, no hay problema con eso. no sé si, por mi parte, nuestro grupo igual ya nos decidimos en base a qué trabajar, pero igual nos gustaría saber si usted está de acuerdo con eso o no. Eh, o sea, para poder saber eso tienes que mostrar los datos, por digo, o sea, ver qué van a hacer. Y tampoco es algo tan Allá, difícil, es algo de unas 4 o 5 variables. Bien, no es algo tan complejo así. tampoco. Ah, ya, bueno. Le comparto la pantalla si quiere verlo. No sé. ¿Está de acuerdo? Sí, comparte, a ver. Es que apagué un poco el micrófono porque pasaron los hombres. Ah, ya. Entonces el grupo de Estefanía, al parecer, estaba tomando bastante forma, sigan con esos datos, preocúpate de literatura, es un tema Profe, súper estudiado, así que vaya a tener mucho más por leer. Dime. profe, cortito. ¿Hay problemas si lo estoy haciendo sola? ¿Tiene que ser en grupo? Porque no tengo grupo. Lo estoy haciendo sola. Claro, yo no, que eso, o sea, en estricto rigor yo no les dije eso en las instrucciones, no les dije ni sí ni no. Entonces en estricto rigor lo puedes hacer también de manera individual, porque a mí al menos no me genera problema que lo hagas, ¿ya? Lo que sí, si lo vayas a hacer sola, no hagas un trabajo tan largo. Eso es lo que te puedo recomendar. Que no te va a Ya, hacer la ya, misma que va a tener un grupo que, que van a estar de 3 personas haciendo un trabajo que van a hacer un tercio de lo que vaya a hacer tú, incluso menos, ¿ya? Para que no genere una expectativa distinta, porque recuerden que las notas se colocan por resultados, no por esfuerzo. Es resultado, no es esfuerzo. Hay personas que se esfuerzan 10 días, otros un día y tienen el mismo resultado. Entonces, por eso es que si ya lo quieres hacer sola no habría problema. Pero no hagas un tremendo trabajo si es que estás sola. Pero anda preguntándome, anda escribiéndome para que te vaya retroalimentando, para decir esto está ya, hasta ahí está bien, no más, porque si no se genera una falsa ilusión de me esforcé harto, pero el resultado puede que no esté tan bueno. Entonces, por eso es que ando mostrándome los resultados. No tengo problema en ir retroalimentándote. ya, profe. Lo voy a ir mandando entonces. Ya, Rodrigo, comparte pantalla. Ya, profe. La verdad queríamos hacerlo de algo interesante, pero como le dije, no encontramos datos, así que nos fuimos a algo básico y buscamos información nutricional de distintos productos. Queríamos hacerlo de cerveza en un principio, Oye, ese tema igual es súper interesante. claro, de cerveza, pero no había mucha información nutricional de cerveza, así que ¿Ya? seleccionamos hamburguesa del McDonald's y otras del Burger King. ¿Ya? Y empezaron a completar la data. Eso hicieron ustedes. Claro, está por las calorías, las Oye, ¿y la grasas, pillaron ustedes carbohidratos. o se pusieron ustedes a armar la base de datos? Yo la armé en un par de horas buscando la información nutricional de cada hamburguesa. La verdad, justo encontré Mm. una página que tenía los datos de cada una, pero no tenía la base de datos hecha. Interesante. ¿Viste? Eso tienes que colocarlo en la metodología. Si tú colocas la base de datos fue construida por los integrantes de este grupo, verificando, nos fuimos a comer una hamburguesa acá en los lugares y fuimos anotando el número. Claro, después, ¿Y qué es lo que quieres predecir sacamos tú? ¿La cantidad de qué cosa? ¿De calorías? claro, la verdad, probé con todas las variables para ver cuál era más significativa o teníamos mejores recuadrados. En eso me basé, la verdad. Ya, pero calma, calma, ya, pero Y ¿por cuál es tu dependiente? Pues esa es mi pregunta. a mi dependiente, ¿Sí? ¿Qué es lo que te no, no, interesa? escogimos las proteínas al final. A ver, anota la matriz de correlaciones. No te conviene proteína porque tiene muy baja correlación con las demás. ¿Usted dice? La dependiente que más te acomoda es calorías. Fíjate los numeritos. Ah, no, sí, sí, sí. La verdad es que, claro, las calorías igual Sí, pues las da calorías, lo que tiempo. más te acomoda. No, lo que más te acomoda son las calorías. Ah, ya. ¿Qué quería hacer? Me llamaban más la atención las proteínas, pero ya, si usted lo dice. Lo que pasa es que las proteínas igual van a ser interesantes, pero
Es que claro, Si igual, tú quieres ver como como le un modelo que dije, te quede mejor, sería algo así. De hecho, lo que se hace con esos modelos son hacer son modelos recursivos, que es algo más elaborado. Pero lo que voy es que si tú lo quieres hacer con Prote, igual está bien, no pasa nada. Yo digo que te va a dar un mejor modelo si lo haces con calorías. ya, Y de hecho, yo creo que ya, voy a encontrar más sustento de eso, porque en definitiva, tú, ¿qué literatura vas a tener que leer o buscar? Es como calorías en hamburguesas. Mira, calorías en alimentos. Sale al tiro. ¿Cachai? Retención de nutrientes, o sea, de análisis de calorías en alimentos vaya a pillar más pues yo, que proteínas en alimentos. ¿Cachai? Vaya a encontrar más. De calorías vaya a encontrar más. Es un tema más estudiado. me Cuanto a imagino que literatura. sí. ¿Cachai? Literatura de calorías allá. Esto se llama calorías en hamburguesas, ¿cierto? Sí, Colocáis ese mismo nombre, tal cual, calorías en hamburguesa, y te va a aparecer, te aseguro que sí o sí van a aparecer papers que han estudiado esto. Cacha, pues el tiro sale un paper. Con lo mismo que estáis haciendo. ¿Cuántas calorías tienen las hamburguesas? Distribución y densidad biocalórica atribuible como, por valores o algo así. Potencial, potenciales efectos de 100 billones de hamburguesas vendidas por McDonald's. O sea, hay bastante que de eso, hay bastante. Te voy a mandar por el chat el nombre del paper. Yo creo que este paper te va a ya, ayudar. perfecto. En el chat está. ¿Viste? O está acá arriba también este. Colocáis en Google Académico y los vais a pillar al tiro. Entonces, está interesante el tema, súper, súper interesante. Lo que tienen que colocar es de dónde sacaron la información, eh, y interpretar bien los resultados y darle un buen sustento con la información que tienen. Pero sí, está bueno. Algo que se estudia harto, de hecho. De hecho, Perfecto. hay Sí, eso. una rama de la economía que estudia esto, se llama economía de la alimentación. Mira, no tenía idea Hay de que era economía así. de la educación, que los que se preocupan, por ejemplo, de los efectos asociados a estudiar. Kruger, por ejemplo, estudió harto eso. Hay hartas personas que son economistas que dedican su vida completa a estudiar un fenómeno, ¿ya? Y hay economistas que se dedican a esto, a análisis de la comida. Hay otros que se dedican al análisis de los cigarros. Pero sí, estamos bien, está tomando forma. Bueno, profe, muchas gracias. Esa era nuestra duda. Al final, sí, seguir trabajando con esta, Sí, bueno, dejo de compartir pantalla entonces. ya chicos, ¿qué más quiere preguntar? Aprovechen. Yo, profe, Ya, a compartir. a ver, que no cacho cómo se comparte. Creo que no me deja. Ahora sí, compa, lo siento. Ah, ya, que no cacho cómo. La pantalla. Ahí, profe, se ve. Sí, se ve perfecto. Ya. Es que encontré esta base de Ya, datos, pero digamos que no sé si estaría bien como. O sea, yo pensé que la variable dependiente así sería como el presupuesto que va destinado como a la salud. Por eso, como tenía pensado que el Ministerio de Salud sería como nuestra variable dependiente. a ver, espera. ¿Qué quería hacer? Me perdí. Que encontré esta base de datos, entonces nuestra variable dependiente yo pensaba así como el presupuesto que va destinado como para la salud. Entonces por eso, Ya, pero ¿y en función de eh, qué? Ya tú decís, variable dependiente, presupuesto, como plata invertida en salud. Bien. ¿Y en función de sí, qué? que eso es lo que no, como que no entiendo muy bien si las demás como instituciones serían como
la otra variable. Mira, yo creo que fue bastante bueno que preguntáis, porque no tiene sentido, pues, porque ¿cómo vaya a ser como la cantidad de plata invertida en el Ministerio de Educación? ¿En función de qué? ¿De lo que gastaste en otro lado? Mm, O sabes sea, yo que por eso podría no. pensar así como, a ver, esto se llama gasto público. Determinantes de gasto público, a ver, veamos qué hay. Determinante de gasto estatal, hay bastante información de esto, pero ¿cómo lo estudian ellos? Entonces, cuando uno dice "Es que a mí se me ocurrió", no, pues hay que leer, pues hay que leer algún paper, algo, algún estudio, cómo se hace. Mira, Sí, el es gasto que estatal se analiza en función del ingreso del Estado, se analiza en función de variables políticas como deuda, se analiza en función de variables asociadas a transferencias monetarias, y de eso no tenéis datos para nada. Yo creo del que en Producto verdad, Interno Bruto, yo creo. Pero eh, es que los datos no, eso es lo que me complica, no sé cómo ordenar los datos. es que, ¿sabes por qué te han perdido? Porque el problema que tú quieres estudiar es peludo, por eso. Ah, No es como cuando tú quieres estudiar, por ejemplo, no sé, índice de masa corporal. Ah, tú sabes que depende de la altura, depende del peso, depende de ciertas medidas del cuerpo, depende de ciertos sí, indicadores. Pero lo que tú estás haciendo aquí es analizar gasto público, y gasto público es muy difícil porque es una decisión política más que racional. Tú puedes analizar el comportamiento del gasto público, ya, pero eso es otra cuestión, po. Yo no les pedí a ustedes que hicieran eso. Yo les pedí a ustedes un modelito. Entonces, mi recomendación es, para que no te compliques tanto la existencia y no perdáis tiempo, existen 750.000 libros de econometría, muchos libros de econometría. Busca alguna base de otros libros de econometría, po, está lleno. Métete al Bujarati, métete a los libros de micro, de macro, a los libros que tú has tenido a lo largo de toda tu formación universitaria y busca. Oye, me están sapeando. ¿Escuchan? ahí sí. No sé qué pasó, tengo internet, se cayó el Zoom, ¿no? Ya, po. Entonces, ándate a un libro de econometría, busca una base de datos, está lleno, está lleno, está lleno, está lleno de bases de datos, porque aquí te complicar la existencia, porque, ¿sabes el problema que tienen los gastos públicos? El gasto público es una decisión política, no tiene Mm, mucho razón, es una decisión política. ya entonces busco un libro y un Más fácil porque ejercicio. ya te queda poco tiempo, tienes que estar creando una base de datos. No sé, profe. Es que iba a hacer eso, pero dije, ¿dónde está resuelto? Dije, a lo mejor el profe no lo va a No, leer es que más una así cosa, o como. sea, una cosa es que esté la base de datos, otra cosa es que tú hagas la copia feliz de leer del libro, porque si yo te coloco un uno, pues no te voy a estar colocando nota por estar copiando. No por eso, Tú puedes pero pillar la sería. base de datos, puedes pillar la ¿Eh? base de datos, puedes pillar el problema, puedes analizar el problema de otra forma y buscas tú la revisión de literatura. Y eso es, por supuesto, un trabajo que tiene una muy buena nota, que es bien distinto a Mm, que tomen los datos del libro, hagan la copia de lo del libro, porque van a tener que escribir dónde sacaron los datos, eso tiene que estar. Si lo sacaste de un libro, o sea, los datos no aparecen de la nada, al no ser que tú digas, creamos los datos como el caso de tu compañero. Caso contrario, tienes que aclararlo. Sacamos de tal libro, tal página, tal lugar, perfecto. Hicimos los análisis, encontramos literatura nueva, entonces esa es la pega que hiciste tú, po. De hecho, pasa sí. harto eso, cuando tú haces, en este caso, por ejemplo, lo que hago yo, que es ciencia, es muy difícil que un académico siempre esté con datos nuevos. Se utilizan las bases de datos que ya están disponibles y se les da una nueva mirada, se les da una nueva revisión de literatura, se les considera una nueva variable, un nuevo efecto, una nueva teoría. Entonces, ahí tú haces otra investigación. Pero es muy difícil que cada investigador tenga una base de datos nueva. Por eso es que a mí no me complica que utilicen las bases de datos de los libros, po. No me complica eso, ¿por qué? Porque se hace ciencia, po. Así se hace. No Ya, pueden profe. estar todos con bases nuevas, o imposible, no da. Imagínate, weón, cada persona haciendo su propio censo para hacer un paper, imposible, no da, po. Entonces están los datos, todas las personas lo ven de manera distinta. No sé, yo utilizo bases de innovación, hay profesores que han utilizado las bases de innovación de otra forma, yo aplico otra técnica, otros datos, aplico otra teoría, lo mezclo con otras cosas, otra técnica de datos, y sale un paper nuevo. Entonces no se compliquen tanto si la rueda ya se inventó hace años, tienen que inventarlo ustedes.
Gracias, ¿Qué profe. más? Hola, profe. Hola. O sea, yo con mi compañera que no se pudo conectar teníamos como una duda, que yo lo estaba viendo la semana pasada. Diga. Más que nada como el hecho de si está bien como la base de datos y tenemos duda como con la variable dependiente. Más que, Perfecto. Si quieres compartir, comparte la pantalla y muéstrame los datos. eh, ¿se ve? Está empezando a compartir. Y ahí está, genial. Eso dice. Bien, nosotros primero queríamos verlo sobre de deporte, que nos interesaba como tema, sobre la clasificación de Chile, pero eran muchos partidos y era con muchas variables. Sí, está algo Entonces, pues embarrado. nos pusimos a relacionar algo parecido y encontramos algo en esta página sobre si la defensa ponía en riesgo el ligamento cruzado en el fútbol, y Qué esa era la peludo. hipótesis, ¿Ya? que no hay ¿Y dónde diferencia de encontraste los datos de esto? en esta página, acá sale no hay diferencia en los mecanismos de la lesión entre deportistas por sexo. Ya, Y ya, esto calma, era calma, calma. Espera. Eso es un estudio. Es una página que Ujú, tiene, eso es un estudio científico que publicaron, ¿cierto? sí, Ya. ¿Tienes acceso a esos datos tú o no? es que aquí están los resultados del Ah, estudio. no me entendiste. ¿Tienes acceso a los datos para hacer el estudio? ¿O esos son ¿Cómo los eso? datos? Según yo, estos son los datos, o lo que tengo entendido. Porque aquí está la tabla A ver, pincha eso sobre, donde dice abrir una ventana separada, pincha esa parte. ¿dónde? Mira, abajito de la tabla 1 dice abrir en una ventana separada. Pincha eso. ¿Cómo lo mismo? ¿Sí? ¿No sale nada? Sale la misma tabla, pero como en algo, en una hoja nueva. Lo que pasa es que ahí tú tenías un problema porque ese estudio ya está hecho para empezar. Eh, tienes acceso a los datos, pero tienes la pura embarrada porque está bien. Porque, ¿qué analizarías tú? Tú no puedes analizar diferencias porque yo no te he enseñado técnicas para analizar diferencias. No puedes hacer eso. O sea, ¿qué te interesaría a ti analizar de esto? Es que esa era como la duda, porque teníamos como como las variables, si era como con contacto, sin contacto, y los Es totales, que ni pero no siquiera tienes las sabíamos variables con contacto y sin contacto. Lo que tú tienes ahí es una tabla resumen, pero no tienes los datos. Tú no sabes las características de Pedro, por ejemplo. Pedro tiene lesión izquierda, tiene lesión derecha, tiene posición de valor tanto, tiene un mecanismo de tal de abordar, no tienes idea. Tú no tienes los datos ahí. Tú tienes una tabla resumen. Eso es lo único que tienes. No tienes otra cosa. No son los datos. entonces no serviría mucho esto. No, no serviría. Eso es una tabla resumen. Porque, por ejemplo, si yo te digo, esos 8, esto dice contacto, lado lesionado izquierda, 8. Ese 8, ¿sabes tú qué características tienen esas 8 personas asociadas con posesión del valor, mecanismo para abordar, siendo abordado, corte? ¿Tienes la relación de esas variables? No, No. Uy. no tiene los datos. Es una tabla resumen. Entonces, Mm, nuevamente, lo fácil es meterse en algún libro, buscar una base de un libro y proponer, por supuesto, abordar el problema, una, quizás hacer el mismo modelo, pero por supuesto tener literatura nueva, dar sustento nuevo, hacer las cosas, meter los datos al Excel, hacer los análisis, interpretarlos correctamente, y esa es la parte que va a tener nota. Pero con esto no podía hacer nada, hecho menos mal lo mostraste porque si no habría tenido ningún uno, sí, o a lo más un 2 como por el intento. ya. Así que genial Gracias, que lo profe. hayas mostrado. Pero busca de libros. Hay muchísimos libros. Está lleno. Ya. ¿Quién más? Aprovechen de preguntar, Profe, tío. Tamara. yo con mi compañera estábamos viendo, encontramos una base de datos que era de carne, Ya, perfecto. Carne. con sus calorías, proteínas, lípidos y hidratos de carbono. Perfecto. ¿Y Tengo qué la quieres analizar ahí? correlación y la regresión. Las calorías. Las tengo listas, si quieres. A ver, Perfecto, muéstralo. ¿la comparto? Sí. Tiro.
Sería calorías en la carne, entonces. Sí, Alguien puede decir, profe, pero yo igual estoy estudiando calorías. No, porque tú estás estudiando calorías en otra cosa. no sé si se ve. Sí, se ve. Ya. Encontramos de distintos animales eh, y venía la base de datos hecha de una página. Nosotros la copiamos y la venía como pasada como en texto y Ya, la genial. pasamos a números. Ya. Hicimos la correlación y se ve que calorías tiene como más cercano a 1 en algunas cosas Con y por eso lípido. elegimos calorías. Sí, el lípido era como que la más cercana a 1 Ya, y pero la igual otra tienes que como que hacer una ninguna regresión estaba. con las tres, po. Tienes que hacer una Sí, regresión que tenga proteínas, lípidos, hidratos de carbono. sí, Esa sí, es la sí, primera que estaba tienes que aquí. tener. Exacto. Súper bien. Y se ve que el lípido era como la que tenía más, Claro. Ahí se te va a ir pero la segunda con la tercera. O sea, perdón, la primera con la sí, tercera, se te van. sí. Ya. Entonces hay que hacer un Ya, siguiente hasta aquí modelo con eso. ya, tendría que hacer solamente con lípido y Otro proteína, modelo, que pero diga igual ahí tienes que calorías. mostrar esta salida. Igual tienes que colocar que Sí, fue un sí, análisis que se hizo. ¿Sí? sí. Mi tema es el tema de los papers, Ya. porque he estado buscando y como que no entiendo muy bien a qué se refiere. Sé que tengo que hacer como una hipótesis de lo que se dice de esto. No, no les pedí tanto. No, no les pedí tanto. Lo que tú tendrías que hacer, por ejemplo, en este caso, son buscar artículos que tengan, que estudien primero calorías en la carne o calorías en alimentos derivados de animal, porque eso es carne, es un derivado de un animal. Sí, Entonces tienes que buscar literatura de ese tipo, por ejemplo, no sé, hay otros estudios que han encontrado que los lípidos no tienen nada que ver, ustedes encontraron que sí, o qué se va a entender, o cómo se miden las variables. No tienen que plantear una hipótesis, yo no les pedí tanto. Solamente un pero sustento porque es es, importante. Dime. ya, porque ya. Es que esa era mi duda porque he estado como tratando de buscar algo como lo que le estaba diciendo, como buscar como una hipótesis que diga No, eso. no hagas una hipótesis porque son más Entonces, eso. entonces sería como buscar información sobre lo que se dice de esta base de datos. O sea, del tema, no de la base de datos, del tema, Ya, sí, del tema, ya. de las calorías en la carne, de la composición de las calorías en la carne, de qué relación tienen los lípidos con las calorías, qué relación tienen las proteínas con las calorías, los hidratos de carbono con las calorías, y así. Y ahí Ya, ya tenéis 4 o 5 referencias, ya tenéis la mitad de las referencias que tenéis que colocar. Y quizás ya hay ya, estudios que ya estén hechos, o sea, siempre hay algún, tenía un profe que me decía, siempre hay un chino que ya hizo el estudio. Busca con Lee y vaya a pillar sí o sí a algún chino que ya lo hizo. Es muy raro ya, que tú hagas gracias. un estudio que no esté hecho. Entonces busca, te seguro que hay mucho de alimentos y de carne, pero no a complicarse la existencia. Yo no les pedí hipótesis, ¿sabes? Ya, gracias, profe. Genial. Los demás, pregunten. Los demás, Profe, ¿yo le puedo hacer otra consulta? sí, son gratis. Gracias. Em, es- es- Según lo que estaba viendo mi compañera, ella em, identificó rápidamente con que tenía más correlación la variable de calorías, que era Sí. lípidos. Lo que yo he estado haciendo, no sé si sea como redundante o no sé si esté bien, que estoy sacando No, como, lo que pasa es porque que tú estás haciendo como el paso a paso. Eso es lo que estás haciendo. claro, lo que habíamos como visto para sacar el BIF y viendo cuál es el mejor modelo, pero al final yo estaba como identificando que quizás al final me quedo con el modelo uno. Independiente de eso, pongo todo el desarrollo. Tienes que colocar todo el desarrollo porque de hecho tu compañero igual lo tiene que hacer. Igual tiene que colocar el análisis de BIF, esa información tiene que estar. Lo que pasa es que cuando uno entiende la técnica, lo que uno se da cuenta es al resultado que va a llegar. Eso es lo que pasa. Por eso es que uno mira esto, ya, para allá vamos, listo. Entonces,
Por eso, cuando tú tienes que colocar los resultados, colocas la matriz de correlaciones y yo sé al tiro más o menos qué te debería dar, porque entiendo la técnica. Entonces tú, si bien tienes que hacer, no sé, 4 o 5 regresiones intermedias, ya sabes más o menos qué resultado te va a llevar. ¿A cuál? Al que tenga mayor correlación entre la X y la Y, pues porque así es la teoría. Ya, pero igual tenéis que hacer el paso a paso. Profe, y llegando a eso, ¿qué pasa si llego al último modelo en el cual básicamente queda una pura variable y me da mayor R cuadrado? Nada, nada. ¿Me quedo con ese modelo? A ti te interesa, de hecho, los economistas nos interesan más las estrellitas, más la significancia como tal, que si tienes o no tienes en un recuadrado bajo o alto. De hecho, yo en clases por eso mismo, nunca les enseñé un criterio de recuadrado porque no se usa. Porque hay profes, yo he visto académicos de muchos años que dicen, mira, lo que pasa es que si el R cuadrado va entre 0 no sé cuánto y 0 no sé cuánto, entonces es un muy buen modelo. Y yo siempre me pregunto, este compadre nunca ha visto cómo se pronostican las acciones, porque de hecho en las acciones tú manejas un R cuadrado, un 3 a un 4% de ese nivel de R cuadrado, porque no se pueden pronosticar. De hecho, un R cuadrado, un 7% casi nadie le cree mucho porque es muy alto. Entonces, todo depende del contexto. Si estás en otro lado, estás en las vacunas, y yo te digo, tengo un R cuadrado un 3%, no me coloco la vacuna nica, pues, porque no le achuntan a nada. Entonces, en ese escenario, ellos trabajan con R cuadrados extremadamente altos. Eso depende de lo que estés estudiando. Pero generalmente los fenómenos económicos tienen R cuadrados muy chicos, que tú controles por muchas variables. Entonces, tú no andas pendiente del R cuadrado, tú andas pendiente de las estrellitas. Eso es lo que tiene que importar. ¿Es significativo o no es significativo? ¿Y a qué porcentaje? Eso es más importante. ¿Ya? No Ya. se compliquen con el R cuadrado, interprétalo nomás. Se dan cuenta que cuando estén ahora leyendo, van a analizar y van a poder leer estudios donde se aplica lo que te enseñamos en clase, pero obviamente a un nivel mucho mayor, un nivel mucho más elaborado, mucho más acabado. No se pide que tú llegues a ese nivel para nada, pero sí que hagan un mini trabajo de investigación chiquitito, donde puedas aplicar los conceptos y donde puedas aprender de un tema al que tú quieras aprender. Ese es el objetivo de esto. Algo pequeño pero redondito, que quede bien. ¿Más preguntas? En una realidad alterna, cuando no había pandemia, yo hacía estas presentaciones en clase y el día de la presentación escogía qué presentaba. Entonces, por ejemplo, si eran 4 integrantes, le colocábamos un numerito del 1 al 4 y yo me iba del Excel, luego aleatorio entre y ese presentaba. Y se defendía nota todo el grupo. Mucha gente me odiaba por esa técnica, pero sí funciona, es la pega, pues no todos tienen tiempo para poder defenderse y todos tienen que defender al grupo, pues es un trabajo en equipo. Y no falta el que después que termina alegando que se había perjudicado, pero así funciona nomás, po. Así funciona el trabajo, no, no siempre tus jefes van a ver lo genial que tú fuiste porque o te quedaste callado, o te pusiste nervioso, o en verdad lo hiciste horrible y pensaste que estaba todo bien, no lo sé. Pero esa es la realidad que se vivía, como yo evaluaba estos cursos cuando estábamos sin pandemia. Yo sé que ustedes son privilegiados al evitarse estar expuestos a las preguntas. Unos semestres invitaba a otros profes, de repente otros que tenían como, que igual entendían harto y los llevaba a que preguntaran. A veces preguntan cosas que uno no entiende o que otra mirada. Si te exponías a 2, 3 profes que te estaban preguntando. Eran bien interesantes, los chicos se defendían bastante, con un terror y un pánico que te lo encargo, pero tenían muy buenas presentaciones. Eso sí, tenían muy buenas presentaciones. Se defendían muy bien, que eso es lo importante, defenderte muy bien, saber del tema. Nadie puede saber más de calorías en la carne o calorías en las hamburguesas que tú. Tú eres el que sabe de ese tema, tú tenés que defender. Ustedes tienen la suerte de poder hacer un video donde ustedes van a exponer lo que quieran exponer. Las presentaciones, ¿ustedes de qué año son de carrera? Tercero. Mira, ustedes ya han hecho presentaciones sí o sí en los cursos previos de lo que sea. Han hecho presentaciones, eh, ya sea por la plataforma, esto por Sumo. Han hecho presentaciones finales de trabajo o en la primera que van a tener.
No, sí, sí hemos hecho presentaciones. Acá tienen que hacer un video, entonces sean súper estratégicos. Coloquen las cosas que saben muy bien. No coloquen nada y empiezan a ustedes mismos a quedarse ahí pegados. Como, estáis haciendo un video, lo puedes hacer 100 veces, practícalo bien, seguro, seguro presentado, es súper importante, muy seguro presentado. No importa que no cachéis nada, te lo aprendiste media hora antes, de la noche, ahora mismo, pero seguro presentando. Es súper importante cuando haces una presentación. Y tú eres el experto en ese tema. Nadie más sabe ese tema que tú. Así tienen que defender un trabajo, aunque sea algo muy pequeñito. Yo hice los cálculos de BIF, entonces los BIF da tal resultado. Por eso es que este es el mejor modelo. El R cuadrado, si bien nos dio bajo, pero la literatura es bastante similar con la literatura, como por ejemplo tal estudio. Es bien diferente a que estén ahí como temblorosos y no me van a estar midiendo, pues yo voy a ver los videos después. O sea, aprovechen eso. Sea muy estratégico en la forma de presentar. Si alguien quiere que yo vea su presentación antes, tiene que hacerlo antes, no tiene que quedar el último día. Yo lo puedo revisar antes. Y puedo decir si está bien o no, en verdad sabes que esta presentación está súper mala. Eso se puede hacer. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos al tiempo final o que mi disponibilidad tienda a cero, dado que todos van a querer juntarse o hablar conmigo o preguntar dudas. Ya chicos, más dudas, más consultas. Al menos yo, profe, no todavía, pero voy a estar hablándole, yo creo. Sí, sí, yo te dije respondiendo por Teams. Solo que cuando vienen a juntarse conmigo les digo que traten de juntarse el- en las clases, pues, porque ahí preguntan bien las dudas. Eso es todo. Ya, estimados, ¿tienen más dudas? ¿Consultas? Hay control el viernes, ¿cierto? Mañana y el viernes, los dos horarios. Métodos nuevos no hay, todas las clases que quedan van a ser utilizadas para esto. Vayan a clase, muestren lo que han hecho, muestren sus dudas, digan, profe, sé que aquí no entiendo nada, profe, ¿cómo vamos aquí? Muestren eso, el formato de las tablas que están utilizando. Todo eso tienen que tenerlo ordenadito, pues. No les voy a estar diciendo yo cómo hacer una tabla, pues, cómo hacer una tabla ordenada, mismo tamaño de letra, lo del estándar de cualquier trabajo. Eso es lo que yo les pido. No les pido otra cosa. Profe, ¿Ya? estaba viendo el tema del BIF ¿Ya? y se supone que cuando es mayor a 10 es BIF que está muy con problemas, ¿cierto? Claro. Pero, ¿y si borda como en el 9? También tiene problemas, pero recuerda que cuando es mayor a 1 ya tiene problemas. Lo que pasa es que Sí, cuando es pues, mayor a 10 los problemas son severos. ya, entonces sería tiene, pero no tan, de que por eso es que está como en el 9, hay algunos que están en el Mayor a 9.1. 1 tiene, sí o sí. Mayor a 10 tiene y es severo. Ya, Eso es como la norma. Ahora, si tú quieres evitar tu problema, te aseguro que hay que encontrar algún libro donde te diga, mira, si es mayor a 5 ya tienes problemas. Entonces, puedes utilizar un criterio distinto y decir, no, sabes que con mayor a 5 tienes problemas porque estamos utilizando tal libro, no pasa nada, o tal autor. es que También hay puede ser. uno que es 9,96 y por eso estoy con un problema ya. O sea, No sé habría si que lo hacer un practico. análisis posterior nomás, po. Lo que uno haría es hacer un análisis posterior, dado que estamos en la duda, de todas formas sacamos una variable y hacemos un análisis posterior. Ah, ya. Los demás chicos, dudas, consultas. ¿Sí? ¿No? Por mi parte no, profe. Ya, estimados. Si no tienen dudas, lo dejamos hasta acá. Mañana tienen control, el viernes también. Y cualquier cosa me escriben. Bueno, Profe, diga. entonces, en mi caso, como que me recomendaría poder hacer
como ya descartándose el tema de la lesión y todo eso. Como, Anda tu libro de econometría, busca una base de datos y investiga ese tema. Eso ya, es lo más eficiente. Un libro de estadística, da lo mismo, de lo que tú quieras donde tengas datos. Estadística, probabilidad, análisis multivariado, econometría, economía, micro, macro. De lo que sea, vaya a pillar datos, una base de datos que esté ordenada, que esté clara, y investiga ese tema. Y arma una presentación. ya, Haga los análisis. ya. Gracias. Bueno, ya chicos, nos vemos entonces cuando tengan el control, si es que es mañana o el día de hoy. Que estén bien. Gracias, profe. Ya, profe, Chao. gracias. Chao, profe.